Te doy la más cordial bienvenida a una entrega más en la cual abordaremos algunos curiosos misterios de Internet que por sí mismos no darían para un video completo, pero que definitivamente son algo que debe darse a conocer. Desde mediados de la década de los 80, un extraño fenómeno conocido simplemente como la mancha negra ha causado una profunda intriga en los habitantes de Caracas, en Venezuela. Una rara sustancia de una composición completamente misteriosa, la cual tuvo su aparición por allá del año de 1986, cuando se manifestó entre las actividades de un grupo de trabajadores que asfaltaban una autopista entre Caracas y el aeropuerto de la ciudad, hasta el presente 2022. Y por más estudios que se le han realizado, todavía no se puede detectar su origen ni su naturaleza. La primera vez que apareció, tenía un tamaño equivalente a 45 metros, y aunque ciertamente desconcertante, no parecía meritar mucha atención, pensando que eran residuos de algún químico utilizado durante la construcción, o en su defecto, aceite de los autos que habían empezado a utilizar la autopista. Sin embargo, en muy poco tiempo, esta anomalía ocupó un espacio enorme de más de 9 kilómetros, comenzando a provocar aparatosos accidentes, muchas veces fatales. Para que te des una idea, tan solo en el espacio entre 1987 a 1992, se presume que la mancha provocó más de 1.800 decesos de desafortunados automovilistas o peatones que sucumbían ante la imposibilidad de maniobrar adecuadamente en esa zona. La mancha crecía cuando el clima era húmedo y caliente, y se encogía cuando era seco y frío. Tenía una textura gomosa y pegajosa, pero que irónicamente hacía mucho más resbaladiza la superficie. Bien iniciados los 90, se solicitó encarecidamente al gobierno del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, que se le diera una solución al problema, y es aquí donde las cosas toman un giro particular, pues lo que bien podría ser un misterio de fácil resolución, terminó convertido en un laberinto de sinsentidos. Algún tiempo después, se dijo que el gobierno venezolano intervino e invirtió millones de dólares en la investigación de la mancha, incluso consultando a expertos de Estados Unidos, Canadá y Europa. En 1994, el ministro de Transporte y Comunicaciones decidió intentar lavar la mancha, creyendo que era una especie de pasta de aceite y polvo. Incluso suspendió las labores cuando llovía, creyendo que así se removería la sustancia. Finalmente, el gobierno decidió verter toneladas de piedra caliza sobre la mancha, con la idea de secarla, y aunque funcionó durante un tiempo, esto creó un nuevo problema. Las carreteras se volvieron tan polvorientas que los residentes locales se quejaron de que el aire era irrespirable. Un par de años después, tras haber cesado los trabajos para solventar esta situación, la mancha volvió a hacerse presente en una amplia zona de las calles de Caracas. Se dice que luego de esto, se trajo un equipo de especialistas alemanes, los cuales limpiaron a profundidad la zona, eliminando la anomalía, pero para 2001, el misterioso líquido volvió a aparecer. El asunto terminó siendo politizado. La masa gelatinosa, con una textura similar a la de la goma de mascar, según se dice, fue utilizado más como un recurso mediático de los gobernantes de la época. Carlos Andrés Pérez dijo en 1992 que sus oponentes políticos estaban esparciendo petróleo en las carreteras para empañar su reputación como líder. Y años después, en 2001, ya con Hugo Chávez en el poder, el exalcalde de Caracas, Freddy Bernal, afirmó que la oposición había contratado a venezolanos sin hogar para esparcirla de bolsas de plástico durante la noche. A final de cuentas, el asunto fue mencionado en demasía, pero sin que alguien se molestara en arreglarlo, y de hecho, la cifra de supuestas víctimas fatales a causa de esta eventualidad fue manejada por fuentes oficiales, siendo muy posiblemente exagerada. Los habitantes afectados creen que el problema no es tan imposible de resolver y han manejado la posibilidad de que se trate únicamente de algo relacionado a la dudosa calidad del asfalto o los materiales utilizados en la construcción de la vía, algo que el gobierno inmediatamente respondió que no era el caso, pero que para muchos no deja lugar a dudas. Y la mancha es el resultado de usar concreto de asfalto mal mezclado, en conjunto a alguna filtración de alquitrán o incluso petróleo, lo cual sería bastante lógico en aquella zona.
Aunque ya tiene bastantes años que el asunto no se estudia ni atiende debidamente, se supo por algunos expertos que la composición de esta sustancia presentaba diversas cosas como aceite, polvo y varios materiales orgánicos y sintéticos, lo cual a varias personas les puede dar un indicio. Desafortunadamente, gracias a un desinterés por llegar al fondo del asunto, la mancha negra de Caracas, de ser un error menor, ha adquirido cierta fama fantasiosa de ser un líquido imposible de identificar para los seres humanos. Probablemente, uno de los misterios más pintorescos que pueden encontrarse en el mundo. El tema de las ciudades fantasma o inexistentes es curiosamente amplio, más de lo que uno creería en un inicio. Hace tiempo abordamos el caso de Dublin y en aquel video mencioné otros sitios similares, pero el caso de Arcleton en Inglaterra es ciertamente especial, pues podría decirse que en algún momento ciertamente existió. En el año 2009, un joven servicio de Google Maps marcó por error una localidad llamada Arcleton, ubicada en una zona despoblada muy cercana al pueblo de Aughton, en West Lancashire, Inglaterra. En un principio, la anomalía fue visitada por Roy Byfield, jefe de servicios web de la cercana Universidad de Edge Hill, quien tal y como lo esperaba al llegar al lugar, no vio más que una enorme extensión de campo abierto sin ninguna edificación. Inmediatamente se puso en contacto con su colega Mike Molan, quien ya había escrito en su blog personal sobre este singular suceso, siendo el primero en documentarlo. Ambos individuos pensaron inicialmente que podría tratarse de un error suyo al escribir el nombre de Aughton. Sin embargo, esto no explicaría que precisamente el buscador de Google les brindara información tan vasta. Y es que no era solo que el servicio de Maps tratara la ubicación como algo real, sino que en aquel lejano 2009, si buscabas Arcleton en Google, encontrabas una amplia variedad de resultados como restaurantes, oficinas de empleo, pronósticos meteorológicos, agencias inmobiliarias y prácticamente todo tipo de negocios como los tendría cualquier pueblo o ciudad pequeña. Estos sitios en realidad formaban parte de otras localidades que compartían el mismo distrito postal de la ciudad fantasma, así que se manejó que probablemente era un error de Google al indexar esta información. El revuelo causado por este descubrimiento no pasó desapercibido, y pronto muchísima gente quiso entrar al juego de darle relevancia a la ciudad ficticia. En octubre de ese año, Arcleton fue trending topic en Twitter y aparecieron un montón de publicaciones de gente que aseguraba vivir ahí. Se vendían camisetas o tazas como recuerdo, e incluso se contaban crónicas de la ciudad. Como una broma, el asunto agradó bastante, pero naturalmente tanto revuelo debió levantar las alarmas en Google. No obstante, no fue sino hasta finales del año 2010 que el gigante de internet se pronunció al respecto, diciendo que no tenían ni idea de qué es lo que había provocado este error en Maps, que este tipo de fallos no eran nada comunes, alentando a la gente a reportar más situaciones de este estilo. Y finalmente, eliminando la ubicación del mapa, claramente Google supo de este error mucho antes y decidieron dejar el asunto deliberadamente hasta que lo consideraron propicio. Y es aquí cuando surge la duda. ¿Realmente fue un error de Google Maps o fue algo completamente hecho a propósito? Y de ser así, ¿qué ganaban con esto? Para ello, hay una posible respuesta. Arcleton pudo ser un caso de algo que, en el argot cartográfico, se conoce como una calle trampa o ciudad de papel. Esta es una especie de argucia utilizada por algunas compañías o servicios de mapeado para proteger sus derechos de autor. Según explica Byfield, a veces las empresas que realizan los mapas llegan a poner ubicaciones falsas menores de manera deliberada. Esto sirve como una forma de detectar cuando otra empresa similar les copia directamente su información y así proteger sus derechos de autor. Parece no tener mucho sentido de inicio, pero si tomamos en cuenta la inmensidad cartográfica que Google estaba abordando en ese tiempo, dejar esa ciudad de papel sería una forma de proteger su trabajo, ya que sería muy fácil detectar si otra compañía copió su información o la utiliza sin su permiso, para que de ese modo el equipo de abogados de Google procediera con una tajante demanda. Quizás esto mismo explicaría que Google ofreciera una respuesta tan vaga sobre el asunto, aunque también se maneja la posibilidad de que se tratase de una broma interna del equipo.
En cualquier caso, Arcleton, aún a la fecha, tiene una considerable base de personas que disfrutan continuar con la charada, haciéndolo de algún modo algo real. Lo siguiente no es propiamente un misterio, al menos de inicio, sino una más que singular e incluso nostálgica curiosidad. Si llevas el suficiente tiempo usando internet, conocerás sobradamente la creepypasta del usuario 666 de YouTube, aquella la cual, apoyada en supuesta evidencia en video, nos aseguraba que en esta plataforma se escondía el canal del mismísimo diablo, el cual contenía videos espeluznantes y podía llegar a ser un riesgo tanto para tu computadora como para ti mismo. Eventualmente se supo que esto era un trabajo artístico del usuario Nana825763 y que el video de la supuesta evidencia era una completa fabricación. Muchas personas se volvieron fans del trabajo de Nana, quien se ha mantenido activo hasta la fecha, compartiendo sus cosas y algunos gameplays en su canal de YouTube. Y a grandes rasgos, la leyenda de aquel usuario maldito, aunque sabida como falsa, quedó en la memoria de la gente, formando parte del folclore de la web. Pues bien, a más de 14 años de haber salido a la luz aquella historia, parece que hoy en día, el usuario 666 se ha convertido en una realidad. Si usas este sitio desde su versión de escritorio, supongo que has visto una infinidad de veces cómo se conforma el enlace de un video, también conocido como URL, youtube.com/watch, seguido de distintos números y letras que son como tal la dirección del video. Ahora haz lo siguiente: elige un video de YouTube, puede ser cualquiera, y una vez ahí, cambia la palabra watch de la URL por watch y mira lo que pasa. Se trata del supuesto video que era posible apreciar cuando entraras al canal del usuario 666, y de hecho, como podrás ver, este mismo es el usuario. Hay dos videos subidos en esta cuenta, ambos son los videos presuntamente malditos de la leyenda urbana. Si revisas los comentarios del video al que te redirigió, verás como muchas personas mencionan haber llegado ahí luego de que algún profesor les brindara un enlace, probablemente mal escrito. Y esto cobra sentido, viendo la diferencia notoria de visitas entre un video y otro. Evidentemente se ha creado esta especie de bug para redirigir hacia este rincón, pero el asunto no se detiene aquí. Un comentario fijado en el video que estamos abordando dice: ¿alguien recuerda cuando Job estuvo aquí? Al cual el propio 666 respondió: aún lo estoy. Si vamos al canal de 666, veremos que está suscrito a otra cuenta llamada Iluomo, la cual tiene en su descripción: 40ª cuenta más antigua de YouTube, y debajo lo que parece ser un nombre de usuario de Discord, que se nos aclara está hecho exclusivamente para sus amigos. Podemos ver que el canal de Iluomo fue creado en el 2005, así que es bastante posible que la cuenta sí sea tan antigua como se dice. Sumado a esto, podemos ver que tiene dos videos, uno subido hace poco más de un año, el cual se titula Job estuvo aquí, cuenta con más de 1 millón de visitas, y en la descripción dice: sí, tu profesor es tonto y no puede pegar un enlace. Aunado a esto, deja un comentario fijado haciendo referencia al youtuber Timeworks, dedicado a indagar en cuestiones curiosas de YouTube. No pude entender bien la referencia o relación que se le pretende dar a esto. En otro video de Iluomo, este nos muestra capturas de varios canales antiguos de la plataforma, apoyándose en la herramienta Wayback Machine. Deja un texto bastante amplio explicando cosas de un viejo usuario llamado I Was Here, además de algunas terminologías y experiencias ocurridas entre los años de 2007 y 2010. Esto es extraño, pero no parece tener mucho sentido. Retomando al canal 666 y el curioso método para llegar a su video, algunos usuarios de Reddit han teorizado que es bastante posible que la redirección se deba a un viejo truco que era posible hacer antiguamente. Y es que cuando el programa de Partners empezó en el sitio, era posible personalizar tu URL inmediatamente después del youtube.com, sin que aparecieran los caracteres user o C antes de tu usuario. Y sí, esto era así.
Pero pasa que el canal de 666 no es perteneciente a la época donde era posible esto. El canal se creó en 2018 y no fue sino hasta hace casi 3 meses, en abril del presente 2022, que empezó a subir videos. Así que este truco, teóricamente, no debería ser posible. Siguiendo por esta ruta, pensé que muy probablemente el propio Nana 825763 podría tener algo que ver con esto, y me di cuenta de 2 cosas. En primera, tiene un par de meses desde que subió su último video, aunque en su cuenta de Twitter ha seguido activo. Y un detalle del que no me había percatado es que el video del usuario 666 tiene la fecha de publicación oculta. No se puede saber cuándo fue subido, aunque la búsqueda en YouTube nos da una idea. Esto puede deberse a una antigua configuración que se podía realizar, aunque es improbable, ya que otros videos, incluso más viejos, guardan públicamente el registro de cuando fueron subidos. Es posible que Nana haya alterado esta característica, lo cual refuerza la idea de que podría estar detrás del actual 666, además de que evidentemente sería el único con las animaciones originales que se han subido como videos. Aún así, esto no parece explicar del todo la relación de Iluomo en todo esto, ni de los otros usuarios a los que se hace mención. ¿Acaso se trata de algún círculo de usuarios veteranos? Como dije, en un inicio todo el asunto no parecería ser un misterio, siendo medianamente fácil de intuir cómo son algunas cosas, aunque ciertamente algunos rasgos de todo esto son extraños. En todo caso, podemos decir que el mítico usuario 666 se ha vuelto real. La última entrada en este viaje de misterios breves se trata de una leyenda extremadamente ignota, pero debidamente espeluznante. Un relato nativo de la región noroeste de México, transmitido someramente entre la gente, nos refiere de un suceso muy desafortunado vivido por un hombre a mediados de la década de los 80, pues este individuo fue víctima de una muerte tan espantosa que solo puede definirse como haber sido devorado por el diablo, como si las llamas del mismísimo infierno lo hubiesen reclamado. El hombre, pese a estar sufriendo de algo terrible, no fue llevado a un hospital, ya que carecía de seguro médico en su trabajo, y su humilde sueldo como repartidor no le era suficiente para costearlo. La gente aseguraba que lo que pesaba sobre este infortunado era un castigo divino, ya que el hombre no era una buena persona, pues solía maltratar a su esposa e hijos. Así que la gente de su pueblo, de tradición completamente religiosa, atribuyó su sufrimiento a una represalia mística. Eventualmente, el hombre murió de manera tormentosa y su cuerpo tuvo que ser tratado, y la autopsia arrojó algo sumamente extraño. El hombre había muerto por síndrome de radiación agudo. Prácticamente su cuerpo se había deteriorado a tal punto que parecía haber sido quemado desde adentro hacia afuera, tal y como lo señalaban los testigos. Nunca se pudo saber qué condujo a este individuo a tal destino. Se hizo un seguimiento a las cosas que había distribuido en sus labores de repartidor, pero estas simplemente habían sido materias primas, alimentos o chatarra sin importancia vendida al por menor. Sin ninguna explicación, es bastante posible que el trasfondo de todo esto se tratase de algo mucho peor. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.